Hola, vamos a continuar con el tema polígonos. Recordemos, los polígonos son figuras cerradas que está conformada por líneas o segmentos rectos. Y entre ellas tenemos vértices, lados y ángulos. Los polígonos se clasifican de tres formas, según los lados, según los ángulos interiores y según la medida de sus lados y sus ángulos. Entonces, de acuerdo a los lados o a la cantidad de lados que tenga, tenemos las siguientes clasificaciones. 3 lados se llaman triángulos, de 4 lados cuadriláteros, si tienen 5 pentágonos, 6 lados hexágono, cuando tienen 7 heptágono, 8 octágonos, si tienen 9 nonágonos. Encontramos polígonos de 10 lados que se llaman decágonos, 11 lados undecágonos, 12 lados dodecágonos. También, aparte de la cantidad de lados, podemos clasificarla de acuerdo a sus ángulos interiores, es decir, los ángulos de adentro. Si algún ángulo de mi figura, de mi polígono, mide más de 180 grados, entonces también puedo decir que es un ángulo cóncavo. Pero si todos los ángulos miden menos de 180 grados, todos los ángulos de adentro, entonces yo digo que mi polígono también es un polígono convexo. Y la otra clasificación es de acuerdo a lo que miden sus lados y lo que miden sus ángulos. Para ser regular, un polígono regular, sus ángulos deben ser todos iguales. Todos los ángulos de adentro deben ser iguales. Y sus lados también deben ser iguales. Para cumplir que sea un polígono regular, debe tener las dos condiciones. Todos los lados sean iguales y todos los ángulos sean iguales. Si no cumple alguna de las dos o no cumple ninguna, entonces decimos que es un polígono irregular. Observémoslo en la siguiente imagen. Esto es una estrella. Vamos a contar los lados que tienen para clasificarlo de acuerdo a las tres características que tienen los polígonos. Entonces, primero vamos a hacer de acuerdo al número de lados. Entonces los contamos. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Entonces, como tiene 10 lados, se llama decágono. Listo. Ahora, de acuerdo a los ángulos internos, los ángulos de adentro. Observemos el que aparece aquí en azul. Si tenemos o notamos este ángulo mide más de media circunferencia, entonces quiere decir que va a medir más de 180 grados. Por lo tanto, ya esto me indica que es un polígono ¿qué? Cóncavo, porque hay ángulos mayores de 180 grados. Y ahora vamos a mirar si es regular o es irregular. Entonces, recuerde que para ser regular debe cumplir dos condiciones. Primera, que todos los lados sean iguales o midan lo mismo. En esta imagen todos los lados miden lo mismo. Cumple la primera, pero también debe cumplir la segunda, que los ángulos también midan lo mismo o sean iguales. Ya tenemos este ángulo. Observemos el ángulo que está en cada punta de la estrella. Es más pequeño, entonces ya no son iguales todos los ángulos de mi figura, de mi polígono. Por lo tanto, es un polígono irregular. Entonces, esta estrella es un decágono cóncavo e irregular. Ahora, aparte de la clasificación, hay tres teoremas importantes en los polígonos. El primero de ellos sería la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono, de los ángulos de adentro del polígono. Para hacer este teorema o para poder realizarlo, todo polígono que tenga más de 3 lados lo podemos dividir en triángulos de la siguiente forma. Desde un vértice trazamos algunas diagonales y el pentágono que tenemos aquí, porque tiene 5 lados, lo podemos dividir en 3 triángulos. Y los triángulos, si sumamos las medidas de todos los ángulos del triángulo,
nos da 180 y como tenemos 3 solo sería multiplicar 180 por 3 y ya tendríamos la medida de todos los ángulos interiores de este polígono, este pentágono. Entonces, para generalizar hay una formulita. ¿Cuál es esa formulita? La siguiente. Debemos multiplicar 180 grados por n, que ¿quién es n? El número de lados, la cantidad de lados. En este caso era 5. Entonces n menos 2. 5 menos 2, el 3 que teníamos aquí, ¿se observa? Y luego realizaríamos la multiplicación. Voy a hacer otro ejemplo para afianzar este concepto. Tenemos este octágono porque tiene 8 lados, es regular y es convexo. Entonces, este octágono, si le vamos a dividir en triángulos, queda de la siguiente forma. Y tendríamos 6 triángulos. Y si aplicamos la formulita, vamos a tener que 180 grados por n, que ¿cuánto es n? ¿Cuántos lados tiene mi figura? Tiene 8 lados. Le restamos 2, quiere decir que va a quedar 6. 180 por 6, que concuerda. ¿Cuánto nos da? 1080. Entonces, al sumar, o si sumáramos todos los ángulos de adentro de mi polígono, de un octágono, tenemos que miden 180 grados. Ahora es tu turno. ¿Cuánto sumarían los ángulos interiores de un octágono? Pausa el video y realiza el cálculo. Ahora, vamos a mirar el siguiente polígono. La suma de las medidas de los ángulos exteriores de este polígono, que es un triángulo, es la siguiente y es muy sencilla. Los ángulos exteriores serían los ángulos que están por fuera. Si los sumáramos todos, siempre nos va a dar 360 grados, mientras sea un polígono convexo. Y no importa si es un polígono de 10 lados, de 20 lados, siempre va a ser 360 grados la suma de las medidas de los ángulos exteriores, que serían los ángulos que están fuera de mi polígono. Entonces observemos otro ejemplo. Este pentágono. Si nosotros calculamos las medidas de los ángulos exteriores, que son 5, cada ángulo mide 72 grados. Y al sumarlos todos, notamos que también nos va a dar 360 grados. Entonces ya podemos concluir este teorema, que en cualquier polígono, cuando sumamos los ángulos exteriores, siempre va a ser igual a 360 grados. Ahora es tu turno. ¿Cuántos sumarían la medida de los ángulos exteriores de un onágono? Pausa el video y realiza el cálculo. ¿O ya lo sabes sin necesidad de hacer cálculo? El tercer teorema se refiere a la cantidad de diagonales que pueda tener un polígono. Entonces, en este ejemplo tenemos a un G, a un polígono de 6 lados. Sería un hexágono. Entonces, según la formulita, hay una formulita, nos dice que al trazar las diagonales de un polígono, podríamos calcular la cantidad de diagonales con esta formulita. D, que significa diagonales, es igual a la cantidad de lados multiplicada por la cantidad de lados menos 3, todo esto dividido entre 2.
Entonces hagamos el cálculo, vamos a reemplazar a n, que es la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 6 lados. Reemplazamos la n por el 6 y realizo las operaciones. Hago la resta, 6 menos 3 me da 3, 6 por 3, 18. Todo lo voy a dividir entre 2, me da 9 diagonales. Vamos a comprobar en la imagen que tenemos si realmente son 9 diagonales que tendría este hexágono. Contemos las líneas o las diagonales naranjas. 1, 2, 3. Continuemos con las azules. 4, 5, 6. Ahora las negras. 7, 8 y 9. Entonces, la fórmula sí me dice cuántas diagonales puedo dibujar en este polígono o en cualquier polígono. En un hexágono serían 9 diagonales. Esta formulita se aplica para no tener que dibujar el polígono, sino que ya automáticamente voy a saber que haciendo la operación ya sé cuántas diagonales tengo. Miremos en otro ejemplo. Esto es un cuadrilátero, específicamente un cuadrado. Si aplicamos la fórmula, entonces sabemos que n es la cantidad de lados, en este caso 4. 4 lo reemplazamos y hacemos las operaciones. 4 menos 3 me da 1, 1 por 4 me da 4, dividido en 2, esto es igual a 2. Según la fórmula, solo voy a poder dibujar 2 diagonales. Miremos si es cierto. Primer diagonal. Segunda diagonal. ¿Puedo dibujar más diagonales uniendo los vértices? No, ya no puedo formar más. Quiere decir que en un cuadrilátero solo voy a poder dibujar 2 diagonales o que tiene solo 2 diagonales. Ahora es tu turno. ¿Cuántas diagonales tendrá un pentágono? Pausa el video y realiza el cálculo. Listo, ahora vamos a concluir. Estos 3 teoremas de polígonos nos dicen que si vamos a sumar ángulos interiores, aplicamos la fórmula 180 grados multiplicado por la cantidad de lados menos 2. Y eso me diría cuántos grados mide o suman los ángulos interiores de cualquier polígono. En el segundo caso, ángulos exteriores, si los sumamos, siempre nos va a dar 360 grados. No importa la cantidad de lados que tenga, siempre nos va a dar 360 grados. Y el número de diagonales de un polígono, debemos multiplicar la cantidad de lados por una resta que es la cantidad de lados menos 3 y lo dividimos entre 2. Y allí encontramos las diagonales de cualquier polígono.